y mínimo, ya esto lo vimos, vamos a repasar aquí, hoy vamos a dedicarnos a esto. La semana que viene tendremos 3 clases, tendremos lunes, miércoles y viernes. Aquí tenemos hoy bastante ejercicio, vamos a hacer una clase larga hoy. Entonces recuerden ustedes, esto lo vimos, la definición de punto crítico. Un punto x0 y 0 del dominio de la función f es un punto crítico de f si solamente si satisface una de las condiciones siguientes. Una de las condiciones siguientes. O sea, que la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en el punto es igual a la parcial de f con respecto a y evaluado en el punto igual a 0. Los puntos que verifican esta condición son puntos críticos. O los puntos donde la derivada primera y o basta con que una de ellas no exista o las dos no existan para que esas también sean puntos críticos. También son puntos críticos aquellos puntos donde la derivada primera de f con respecto a x con respecto a y no exista, o donde la derivada primera de f y la derivada primera de f con respecto a y con respecto a x se hagan 0. Esos son los candidatos a puntos críticos. Después uno va a ver si esos puntos críticos van a ser máximo, mínimo o puntos de ensilladura, o no se sabe. Y ahí pasamos a un segundo criterio, que es un criterio muy importante. Hay algunos libros que esto lo invierten, fíjense. Hay libros que esto lo invierten, pueden poner primero AC menos B cuadrado, entonces lo ponen mayor que 0, mayor que 0, sea mayor que 0, entonces va a ser un mínimo relativo. Hay libros que esto lo invierten. O sea que no, que cuando usted depende, pero el criterio es el mismo. El criterio es el mismo, ¿no? Hay libros que esto lo invierten. Hay libros que ponen AC menos B cuadrado. Pero entonces no ponen menor que 0. Si usted multiplican por menos acá y por menos acá, le cambia el sentido la desigualdad. Entonces le va a quedar el menos acá, le va a quedar el menos con el menos, le va a quedar más. Le queda AC menos B cuadrado mayor que 0. Entonces, si AC menos B cuadrado mayor que 0 y A es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo local relativo. Y aquí también, pues. Entonces no se preocupen si llegan a ver algunos libros que cambien esto, porque entonces es multiplicar por menos a ambos lados. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. O sea, entonces no se preocupen si ven algunos libros que esto lo cambian, porque lo que están haciendo es multiplicando a ambos lados por menos y cambia el sentido de la desigualdad. Bien, si esto es mayor que 0, entonces f tiene un punto de ensilladura. Si es igual a 0, no se puede afirmar nada acerca de la naturaleza del punto de equilibrio. Bueno, ustedes vean la prueba, la matriz simétrica, ustedes pueden ver la prueba. Esta prueba se basa en el polinomio característico, y esta propiedad que tienen los polinomios de segundo grado, ¿no? Fíjense, el polinomio característico, aprovecho acá, usted puede leer la prueba con todo lujo de detalle, no voy a perder mi tiempo allí, porque me interesa el resultado. Pero en la prueba, fíjense, en la prueba hay un resultado que yo aprendí en tercer año de bachillerato, se los digo, lo aprendí en tercer año de bachillerato en el Liceo Baral de Maracaibo, hace más de 50 años. Esta es una ecuación, cuando estoy ecuación de segundo grado en tercer año de bachillerato. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado, algebraica. Entonces, fíjense, ustedes recuerden que esta tiene o dos raíces reales, o una raíz real doble, o una raíz compleja y su conjugado. Y esta tiene la siguiente propiedad, fíjense la propiedad que tiene, que si lambda 1 y lambda 2 son raíces de este polinomio, entonces lambda 1 más lambda 2 va a ser este coeficiente que acompaña a la lambda. Y lambda 1 por lambda 2 es esto. Traten, lo que les interesa a las matemáticas o divertirse un poco, traten de probar eso. O van a un libro de álgebra y lo ven cómo se hace. Pero esto es una propiedad importantísima de
de las ecuaciones de segundo grado. Esto lo aprendí yo en tercer año de bachillerato, en el año 60 y ¿qué sería? 63, 64, hace más de 50 años. Bien, para que vean ustedes el bachillerato que teníamos, un bachillerato bueno. Bueno, si b cuadrado menos ac es menor que 0, casos 1 y 3 y 2, entonces, bueno, está la prueba. Pues ustedes pueden leer la prueba con todo lujo de detalle. Pues ahí está la prueba. Yo voy a usar los resultados. Este resultado lo vimos. Calcular los valores extremos de la función esta. Entonces, busco los puntos críticos. Esta función está definida en todos los puntos. Aquí no tengo problema. Entonces, derivo f con respecto a x. Y derivo f con respecto a y. Y la igualo a 0. Derivada de f con respecto a x me da esto al igualar a 0. Me queda x igual más o menos 1. Y la derivada de y la derivada de f con respecto a y me da esto. Me queda esto que está acá. Me queda que y es igual a más o menos 2. Entonces tengo los 4 puntos Tengo estos 4 puntos. Estos 4 puntos son puntos críticos. Entonces evalúo a f de x en cada uno, en el 1, 2, en el 1 menos 2, en el menos 1, 2 y en el menos 1 menos 2. Lo voy evaluando. Entonces aquí tengo a A, aquí tengo a B y a C. Y aplico el criterio. B cuadrado menos AC en el punto. Entonces fíjense, aquí me da 72 menor que 0. Y A en el punto me da 6 mayor que 0. Entonces la función tiene un mínimo relativo en 1, 2 por el criterio de la segunda derivada. Bueno, y así voy haciéndolo con cada uno de los puntos, ¿no? Voy haciéndolo con cada uno de los puntos y voy aplicando el criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, en este punto, en el menos 1, 2, el b cuadrado menos ac da mayor que 0. Ya, por lo tanto, esto no es un punto ni máximo ni mínimo, sino va a ser un punto de ensilladura porque es mayor que 0. Y en el punto da menor que 0, aquí va a haber un máximo. Entonces la función tiene un máximo aquí y un mínimo acá. Bueno, otro ejemplo, bueno, fue este. Fíjense este otro ejemplo. Localizar los puntos máximos y mínimos relativos a y puntos de ensilladura relativos a esta función. Entonces vamos a ver ahora derivada de f con respecto a x, esto que está acá. Esto es igual a 0. Esto nunca se anula porque x cuadrado más y cuadrado siempre es positivo. Entonces esto está siempre definido. Nunca se va a hacer esto 0. Nunca se va a hacer esto 0. Por lo tanto, no tengo que meterme con este criterio, con esta parte. Vamos a ver. No tengo que meterme con esta parte. Porque la f de x, la parcial, y estas siempre van a existir para este caso, el caso 2. Fíjense, esto siempre va a existir porque esto nunca se va a anular. La parte del denominador de la derivada de f con respecto a x nunca se va a anular porque es x cuadrado más y cuadrado más 1. Bien, entonces de aquí saco el valor x igual 0 y ese es el único punto crítico que tengo. Entonces evalúo la segunda derivada en ese punto, evalúo todo esto y hago el criterio y veo que me da menor que 0 y A es igual a 2 mayor que 0. Entonces aquí hay un mínimo. Hay un mínimo relativo. ¿Y cuánto vale? Vale f en 0, 0, que es el logaritmo de 1 que vale 0. Ese es el valor de la función en el punto crítico 0, 0, que es un mínimo relativo. Da 0. Bien. Otro ejemplo, la gráfica de la función g de x, y fíjense, ya aquí viene este ejemplo, interesante. La gráfica de la función g de x es 1 sobre x por y, es una superficie S en R3. Allá los puntos de S más cercanos al origen 0, 0, 0. Ahí. Entonces yo tengo la superficie va a tener puntos X, Y, Z. Esto me define el Z,
El z, la gráfica de la función z igual a 1 sobre x. Z depende de x y de y. Entonces, fíjense, hallar los puntos de la superficie más cercanos al origen. Yo voy a hallar la distancia de un punto sobre la superficie. Un punto sobre la superficie del punto x y z, donde z viene dado por 1 sobre x por y. Aquí está. Estos son los puntos de la superficie y el origen, la distancia de esos puntos al origen es esta. Bueno, quito la raíz cuadrada porque es más complicada derivar con raíz cuadrada. Entonces, si minimizo esta distancia, porque es la distancia más corta, la distancia, entonces es equivalente a minimizar el cuadrado, o sea, sin la raíz. Por lo tanto, trabajo con esta función, sin la raíz. Y derivo f con respecto a x, f con respecto a y igual a 0, f con respecto a x, y lo igualo, me queda que acá, me queda que y cuadrado es igual a 1 sobre x a la cuarta, lo meto acá, el y cuadrado lo meto acá, y me sale esto que está acá, 1 sobre x a la 6. 1 sobre x a la 6. Perdón, se tiene x cuadrado sobre 8 igual a 1 sobre x a la 6. 1 sobre x, y eso es igual a 1. Y eso es igual a 1. O sea, entonces x es igual a más o menos 1 y y es igual a más o menos 1. De manera que f tiene 4 puntos que son estos. 1 con 1, 1 con menos 1 y menos 1 con menos 1. Y vamos a tomar, observemos que f toma el valor 3 en todos estos puntos. En todos estos puntos el valor de f es 3, ¿no? 1 más 1 más 1 es 3. En todos los puntos, de modo que todos ellos son mínimos. Por consiguiente, los puntos de la superficie más cercanos al origen son 1, 1. Cuando 1, 1, entonces ustedes van al z. Fíjense quién es el z. El z es igual ¿dónde tengo el z? Aquí lo tengo. Aquí tengo el z. El z es igual a 1 sobre y cuadrado más y cuadrado. El z va a ser siempre positivo, ¿no? Porque 1 va a ser menos 1 al cuadrado con menos 1 al cuadrado o menos 1 con 1. Van a ser todos al cuadrado. Entonces el z es siempre 1. Va a ser siempre 1. Entonces aquí los puntos van a ser el 1, 1, 1, el 1 menos 1. ¿Por qué da aquí menos z? ¿Por qué da aquí menos 1? Esto no puede dar menos 1 acá. A ver, el z es este. El z es este punto. Porque ahí hay un error. Es que hay un error. El 1 menos 1, 1. De estos van a ser por 1. 1 menos 1, 1. Esto está malo. Esto está malo. Esto está malo. Porque el z es el punto 1 sobre y cuadrado más y cuadrado. Atención aquí. Fíjate que ahorita, cuando lo pasé, y ahora estoy viendo el error. Esto es 1 y esto aquí es 1. Porque el z es esto. El z es el g de x, y. O sea, el z es esto. Z es igual a esto. Ah, no, perdón. No estoy poniendo el cuadrado, no, aquí está. Este es el z, tiene razón. Tiene razón. Yo estaba trabajando que el z igual a este, al cuadrado y cuadrado. No, tiene razón. El z es g de x, y. Entonces, cuando estoy en el punto 1 menos 1, el z da menos 1. Cuando estoy en el punto 1 menos 1, también da menos 1. Entonces está bien. Entonces, esto sí está bien. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí, profe, sí se vio. El error que yo estaba tomando el z aquí, y esta es la distancia del origen al punto, donde el z es este. Este es el z, este está acá. Entonces, cuando x vale 1 y vale 1, el z vale 1. Pero cuando cambian de signo, el z vale menos 1. Cuando tengo uno, 1 y el otro menos 1. Bien, entonces este es el punto. Y la distancia más corta es la raíz cuadrada de 3. Pues tomo la raíz cuadrada como lo da. Recuerden que z aquí está. Recuerden que z es igual a esto que está acá. No se equivoca muchas veces.
Bien, otro problema, consideremos la función z de f de x y dada implícitamente por esto que está acá. Pues está dado implícitamente. Queremos encontrar sus extremos locales. O sea, queremos encontrar sus extremos locales. Entonces voy a hacer parcial de z. Los puntos críticos se obtienen a resolver el sistema este. Recuerden, esta es la ecuación dada y z es la variable dependiente que depende de x y de y. Z depende de x y de y, como lo dice acá. Entonces, parcial de z con respecto a x, parcial de z con respecto a y. Entonces, yo aquí tengo varias formas de hacer esto, de hacer parcial de z, que es derivando implícitamente con respecto a x aquí y derivando implícitamente con respecto a y aquí y resolver, o aplicando la fórmula esta, aplicando la fórmula de la derivación implícita, pues, de la derivación implícita. Entonces, si hago parcial de z con respecto, es parcial de f menos parcial de f con respecto a x, aquí esto es f, con respecto a x será 3x cuadrado más 3z cuadrado z de x menos 3 más z de x. Más z de x. Saco z de x, factor común, Bueno, pero aquí no tengo que hacer eso, sino que aplico la fórmula directamente. Parcial de f con respecto a x, f con respecto a x, 3x cuadrado, menos 3. 3x cuadrado menos 3. Con el menos este que está acá afuera, ¿no? Que está un menos acá afuera. Y parcial de f con respecto a z, parcial de f con respecto a z, esto es 3z cuadrado más 1. 3z cuadrado más 1, que nunca se va a anular para valores reales, ¿verdad? Nunca se va a anular para valores reales. Bueno, y así calculo cuando estoy en el punto, cuando estoy en el punto, estoy calculando los puntos críticos. Entonces, esto lo hago igual a 0 y esto lo hago igual a 0, ¿no? Para calcular los puntos críticos. Entonces, esto igual a 0 y esto igual a 0. Entonces, el denominador nunca se anula. Entonces, tengo que resolver la ecuación 3 menos 3x cuadrado. Me queda x igual a más o menos 1 y me queda y igual también a más o menos 1. Entonces, voy a tener estos 4 puntos, ¿no? El 1, 1, el 1 menos 1, el menos 1, 1 y el menos 1, menos 1. Porque recuerden, la x igual a más o menos 1, resolviendo esto igual a 0. Y me quedan que x vale más o menos 1 y la y vale más o menos 1. Entonces los puntos van a ser las combinaciones de ellos. Bien, vamos entonces para la segunda derivada. Las derivadas de segundo orden de esta. Vamos a derivar esto con respecto a x, de f con respecto a x. Ya esto fue lo que me dio anteriormente. Esto que está acá. Derivo esto con respecto a x. Derivo esto con respecto a x. Recordando que z es una función de x. Recordando que esto es una... Entonces, derivo la primera. Entonces me queda 3z cuadrado más 1 por la derivada de esta. 6x con el menos acá. Después, esta sin derivar por la derivada de esta. Que es 6z por la derivada de z con respecto a x. Aquí la tengo. F con respecto a x, esto es la derivada de z con respecto a x. 3z cuadrado. Pero la derivada de f con respecto a x es la derivada de z con respecto a x, que vale 0 cuando voy a valor en el punto. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0, porque la parcial de z con respecto a x en el punto en cuestión es 0. Bueno, lo mismo hago la derivada de esto, la derivada de esto con respecto a x y de la segunda de f con respecto a x ahí va a ser esto. Ya yo sé quién es parcial de f con respecto a y, es parcial de z con respecto a y es 0, dale valor en los puntos. Bueno, y la derivada segunda de f con respecto a y cuadrada es esto, que está acá.
Recuerden que esto es 0. Bien, investiguemos el punto 1, 1. En este caso, el valor de z es igual a f de 1, 1. Entonces, se obtiene f de 1, 1z igual a 0. F de 1, 1z igual a 0. Fíjense, aquí tengo yo el f donde lo... Ajá, 1, 1z igual a 0. Entonces pongo el 1 más 1 son 2, más z cubo, menos 3 es 6. Entonces tengo 1 más 1, 2, menos 6 más 2 es menos 4, más 4 te da c, se van los, y te queda z cubo más z igual a 0. O sea, te queda z cubo más z igual a 0. La única raíz real de esta ecuación es z igual a 0. Recuerden que esto será z, factor común de z cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, la única raíz real de esta función es z igual a 0. ¿Se entendió esto? ¿Me explico? Sí, sí, seguro, ¿no? Se entiende. Esto lo introduje esto en la función f, acá, en esta. Pongo 1, 1z, poniendo 1, 1z, voy a tener una ecuación para z y encontrar el valor de z que corresponde a el punto crítico 1, 1. Lo mismo hago con el 1 menos 1, lo mismo hago con todo. Aquí lo estoy haciendo con el 1, 1. Aquí lo estoy haciendo con el 1, 1. Bien, entonces me quedó, ¿dónde voy? Me quedó, con el 1, 1, me quedó z igual a 0, o sea, z igual a 0, que fue la solución de esto. Para el punto 1, 1, z vale 0. Z vale 0. Entonces, ya yo sé que f de 1, 1, que es igual a z, vale 0. Esto que está acá. Se tiene z igual a 0. Entonces, la única raíz real de esta ecuación es z igual a 0. Por lo tanto, a evaluado en este punto es igual a menos 6. B igualado en este punto es 0. Y C evaluado en ese punto es menos 6. Aplico el criterio de la segunda derivada. B cuadrado es 0 menos 36, que es A por C. A por C, menos con menos da más, pero tiene un menos delante, da menos 36, da menor que 0, y A es negativo. Entonces voy a tener aquí un máximo local en el punto 1, 1. Bueno, y así lo voy estudiando. Lo voy estudiando para los otros puntos, para el 1 menos 1. Entonces me voy a la ecuación y pongo 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces será 1 al cubo menos 1 al cubo. Reemplazo la x, la y por 1 menos 1, si es el punto que estoy estudiando. En este caso, estoy en el punto 1 menos 1. Entonces la ecuación esta se transforma en esta. Y la única raíz real de esta ecuación es esta. Entonces, el A lo voy a evaluar en 1 menos 1 con ese punto. Y el B y el C con ese punto me dan esos valores. Me da esto que es ahora mayor que 0. Por lo tanto, si eso es mayor que 0, va a haber un punto de ensilladura. Va a haber un punto de ensilladura en el punto 1 menos 1. Bien, después me voy al punto menos 1, 1. Me queda esta ecuación. Es el mismo valor, es la misma ecuación del anterior. Es el mismo valor. Entonces, por lo que también el punto este va a ser un punto de ensilladura, ya que el b cuadrado menos ac me da mayor que 0. Bien, y para el punto, para el punto 4 era el menos 1, ¿verdad? El punto 4, el P4, a ver, ¿dónde tengo yo aquí el P4? El P4, el punto 1, 1,
1, 1. Después hice el 1 menos 1. Menos 1, 1. Ah, bueno. Entonces, ajá, me queda, ahora voy para el punto. Ajá. Para el punto 4, no, esto está malo. El 4 yo creo que era el menos 1, ¿no? Bueno, para el punto menos 1, 1, la z correspondiente la obtenemos de, no, aquí me faltó el menos 1, porque aquí la tengo. Entonces el punto 4 es el punto menos 1, que hay un error, y aquí hay un error. El punto 4 es el menos 1. Entonces tengo esto que está acá. Si z es la única raíz de esa, la z viene dada por esto. Entonces voy a evaluar a en el punto menos 1, z arterico. Aquí corrijan el error, porque es menos 1. Okay, me da esto, y se tiene que ver cuadrado este menos que 0, a mayor que 0, por lo tanto la función tiene un mínimo local allí. Bien. Entonces ya vieron un ejemplo. Fíjense, este tercer ejemplo, fíjense, este cuarto ejemplo, me permite ver cómo se hallan los mínimos y máximos locales y, por supuesto, puntos de ensilladura, si es que los hay, en forma implícita. Esto es un caso implícito. Aquí hay que saber derivar, hay que saber encontrar la segunda derivada. Esto es todo lo que hay que saber allí y después aplicar el criterio. Bien. Vamos a un quinto problema. Se quiere construir una caja rectangular abierta, fíjate, no tiene tapa. La caja no tiene tapa porque está abierta. Entonces tengo la base, pero no tengo arriba la tapa que me tape la caja. Entonces se quiere construir una caja rectangular abierta cuyo volumen sea de 100 centímetros cúbicos. Nos preguntamos por las dimensiones de la caja con cuyo volumen tenga la menor superficie posible. Entonces ustedes saben, el volumen es 100 centímetros cúbicos, el largo por el ancho por la altura, es X por Y por Z. Entonces sean X y Z las dimensiones de la caja, ver la figura, el largo, el ancho y la altura, su superficie lateral, fíjense, la superficie lateral, por lo menos, tiene 5 lados, tiene I por Z acá y I por Z acá, será 2 veces I por Z, tiene X por Z de este lado y X por Z atrás aquí de este lado, será 2X por Z, y solamente tiene una tapa, que es la base, la parte inferior, que es X por Y. Arriba no hay, arriba está abierta. Entonces, la superficie lateral de todo esto es la suma de toda esta superficie. Es la suma de la superficie de las 5 caras de la caja. Estas son las 2 caras de la cara correspondientes a XZ, que es esta y la que está atrás, a YZ, que es esta y a X por Y, que es la base, esta. Y arriba no hay porque no hay tapa. Entonces, la suma de estas superficies laterales es la superficie lateral de la caja. Aquí la tengo. Se quiere entonces determinar el mínimo de la superficie. Tengo que ver cuál es el mínimo de esa superficie. Entonces, tengo la función que voy a minimizar, es esto. Esta es la superficie. Cuando X e Y satisface la relación X por Y por Z igual a 100. Esta relación la incorporamos a la función G. O sea, yo tengo, esta es la superficie que yo voy a minimizar, la función que voy a minimizar. Pero además tengo X y Z, despejo la Z en función de la X y la Y, y ese valor de Z lo introduzco acá,
Este valor de z lo introduzco acá y lo introduzco acá. Y me queda una función de x y de y. Fíjense, me queda ahora una función de x y de y porque eliminé la z. Z es igual a 100 sobre x por y. Entonces me queda una función de x y de y con ella trabajo. Esta función describe exactamente la situación de nuestro problema. Nos da el valor de la superficie lateral de la caja de capacidad 100 centímetros cúbicos en términos de las dimensiones de la base. Y la altura queda determinada por z igual a 100 sobre xy. Bien, derivo f con respecto a x, derivo f con respecto a y igual a 0. ¿Para qué? Para calcular los puntos críticos. Resolviendo esto, resolviendo todo eso, haciendo las cuentas, ustedes las pueden hacer. Me queda que x es la raíz cúbica de 200 y que y es igual a la raíz cúbica de 200. Raíz cúbica de 200. Así se obtiene el único punto crítico, que es raíz cúbica de 200, raíz cúbica de 200. Entonces voy a la segunda derivada de f con respecto a x. Voy a derivar esto la segunda vez de f con respecto a x. Me queda esto. La segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y me da 1 y la derivada evaluada en el punto, ¿no? Evaluado en ese punto. Y la derivada segunda de f con respecto a y evaluado en el, lo voy a evaluar en el punto. Ah, bueno, todavía no lo he evaluado. Me da 400 sobre y cubo. Ajá. Bien. Porque esto me da 1. Ajá. A ver. Ajá. Claro, me da 1. Porque si tengo derivada, si derivo esto con respecto a x, me da 1. Y si derivo esto con respecto a y, me da 1. Esto es 1. Esto es 1. De donde el punto este se obtienen los valores a igual a 2, cuando estoy evaluando en el punto, ¿por qué me da igual a 2? Ajá, estoy evaluando en qué punto que estoy evaluando yo. Estoy evaluando, ajá, ¿dónde está la segunda derivada? La segunda derivada me da esta. X cubo, el punto es, ajá, el cubo es 200. X cubo es 200. 400 entre 200 me da 2. Ajá, esta me da 1 y esta me da 2. Vale, valor en el punto. Perfecto. Por lo tanto, b cuadrado menos ac es menos 3 menor que 0, donde a es igual a 2 mayor que 0. Por lo tanto, tengo un mínimo local. Si tengo un mínimo local para la función en este punto. La altura de la caja es esta z igual a esto. Y esto me da el valor de z. Este es el valor de z. Concluimos entonces que las dimensiones de la caja son x igual a y igual a la raíz cúbica de 200 y la altura de la caja es esta. Y tiene por volumen esto que está acá. F, y perdón, tiene por volumen 100 centímetros y por superficie la mínima posible, que es esta. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Ok. Otra, sigamos adelante. Consideremos el plano X más Y más Z igual a 3 y el punto P231 que no se encuentra en el plano porque 2 más 3 más 1 no es igual a 3, sino es igual a 6, diferente de 3. Este punto no está en el plano. Queremos calcular la distancia más corta que existe entre el punto P y los puntos del plano. A esta distancia se llama distancia del punto P al plano. Sabemos que la distancia de P de P al punto X y Z viene dada por X menos 2, perdón, ¿qué es lo que estoy hallando yo acá? Consideremos el plano este al punto P. Queremos calcular la distancia más corta que existe entre el punto P y los puntos del plano. Entonces, yo tomo un punto X y Z en el plano
Entonces la distancia va a ser esta que está acá. Ahora incorporar las condiciones que el punto X y Z debe ser un punto del plano. El punto X más Y Z es un punto del plano. Entonces tengo esto que está acá. Nos queda la función de dos variables. La Z la reemplazo por 3 menos X menos Y. O sea, en vez de trabajar con esta fórmula, trabajo con esta fórmula en dos variables. Entonces aquí tengo una función de dos variables, X e Y. ¿Por qué la Z es una función de X y de Y? La Z es 3 menos X menos Y. Bien, entonces aquí hallo, en esta función de dos variables, hallo los puntos críticos más esta condición que tengo acá. Entonces, derivo F con respecto a X y F con respecto a Y y lo igualo a 0 para conseguir los puntos críticos. Esto lo voy a conseguir con los puntos críticos. Es decir, el sistema fíjense, cuando yo hago esta cuenta que esto lo igualo a 0 y esto lo igualo a 0, me queda esto que está acá y me queda esto que está acá. Y resuelvo ese sistema, resuelvo 2X más Y igual a 4, X más 2Y igual a 5. El sistema tiene por solución X igual a 1 y igual a 2. Esa es la solución de este sistema. Por lo tanto, por las condiciones del problema, es claro que este punto crítico es un mínimo para la función f, el cual además de ser un mínimo local, es de hecho un mínimo global. Mínimo global es que no hay ningún otro valor de x para el cual f de x supere a ese valor para la función. Es decir, en ese punto la función f toma el valor menor que puede tomar en todos los puntos de su dominio. Sin embargo, podemos convencernos de esta situación. Vamos a probarla. Entonces, veo quién es A en el punto, veo quién es B en el punto y veo quién es C en el punto y aplico el criterio. Me queda que B cuadrado menos AC es menor que 1 con A. Con A no, aquí hay un error. ¿Qué pasó? Y A vale, ¿cuánto vale A? No, A vale 2, 3. 2 raíz de 3 vale A. ¿Y esto por qué? Porque pongo un menos acá. O sea, esto A vale 2 raíz de 3 y C vale 2 raíz de 3, o sea, me queda 4 tercios. 4 tercios y B. A ver, espérate, vamos a ver. 1 tercio menos 4 tercios. Claro. 1 tercio menos 4 tercios es menos 3 tercios. Menos 3 tercios menos 1. Eso vale esto, que es negativo. Y A vale 2 sobre raíz de 3, que es positivo. Luego hay un mínimo. Luego tenemos un mínimo allí. Esto es más, que hay un error. Esto es más. La A vale 2 raíz de 3, que es más. Entonces utilizamos el criterio. Esto es menor que 0. B cuadrado menos AC es menor que 0. La A, la derivada segunda de F con respecto a X cuadrado en el punto es mayor que 0. Por lo tanto, hay un mínimo local allí. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Bien. Lo que confirma nuestra afirmación. Tenemos pues que el punto del plano X más Y más Z igual a 3, que está más cerca de P, corresponde a X igual a 1, igual a 2, y Z igual a 3 menos 1 menos 2 igual a 0. O sea, el punto es el 1, 2, 0. Entonces la distancia más corta que hay con el FN2 es raíz de 3, donde el FN de 1,2, ya recuerden quién es, el F de 1,2 es esto que está acá. Entonces reemplazan por 1,2 y tengo este valor, raíz de 3. Recuerden que la distancia entre el punto P y el plano
está dado por esta fórmula, ¿no? Valor absoluto del A evaluado en X0, B evaluado en Y0, la I para la I, y para la Z, la evaluada en Z0, sobre esta raíz cuadrada. Este es lo que me da la distancia del punto P y el plano. Bien. Aquí va otro ejercicio. Este es un ejercicio más teórico. Fíjense que esto, ¿dónde vi esto? Esto lo vi creo que en un lema. Esto lo vi. Vamos a ver la primera página. A ver. No, aquí no he visto. Aquí no lo tengo. Aquí. Más o menos esto, ¿no? Es como esta matriz, más o menos. Que es definida positiva, de poder. Sí, esto lo vi en otra clase. Lema 1, lema 2. Ajá. Bien. Vamos a ver acá. Demuestra que esa matriz es definida positiva si solamente si A es mayor que 0 y A cuadrado y AD menos AD menos B cuadrado es mayor que 0. Es definida positiva. O es lo mismo que decir B cuadrado menos AD menor que 0. Si multiplico por menos a ambos lados. O sea, este es el criterio para el mínimo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, yo quiero ver que esta matriz es definida positiva si solamente si A es mayor que 0 y AD menos B cuadrado es mayor que 0, que es lo mismo que decir B cuadrado menos AD menor que 0. Entonces, fíjense, una matriz ahí se definida positiva, una matriz simétrica, entonces multiplico el vector fila por la matriz cuadrada, que es la que quiero ver si es simétrica, ABBD por el vector columna XY, donde el vector es distinto del vector nulo. Entonces, fíjense, si ustedes multiplican esto por esto por esto más esto que está acá. Entonces, definida positiva quiere decir esto. Primero supongamos que esto es cierto para todo XY distinto de 0, 0. Supongamos que esto es cierto. Vamos a ver que esto es cierto solamente si A es mayor que 0 y AD menos B cuadrado es mayor que 0. Ya yo veo que esto es cierto. Ahora yo quiero ver que tengo que tener AD menos B cuadrado mayor que 0 y tengo que tener A mayor que 0. Entonces estoy aquí. Primero supongamos que esto es cierto. Hacemos igual 0 y X igual 1. Porque eso es cierto para todo XY distinto del 0, 0. Estoy con el 1, 0 que es distinto del 0, 0. Entonces, si X vale 1 y Y vale 0, entonces me está quedando A mayor que 0. Y ya tengo mi primera parte. Haciendo Y igual a 0 y X igual a 1, me queda A mayor que 0. Y haciendo Y igual a 1, tenemos AX cuadrado más 2BX más D mayor que 0 para todo X. Esta función es una parábola. Esto es una parábola. AX cuadrado más 2BX más D es una parábola cuyo mínimo, ya que A es mayor que 0, quiere decir que como A es mayor que 0, quiere decir que va a ser convexa, o sea, abre hacia abajo. Entonces, el mínimo de esta parábola derivo igual a 0 y me queda X igual a menos B sobre A. ¿De acuerdo? Menos B sobre A. Evaluando en ese punto, en el punto mínimo,
me queda esto. Esto es, hago la cuenta, este A se va con este A, menos B al cuadrado me queda B cuadrado. Aquí me queda, perdón, aquí me queda un A. Este A se me va con uno de estos. Aquí me queda menos B cuadrado sobre A. Aquí me queda menos 2B cuadrado sobre A más D. Entonces me acaba de quedar D menos B cuadrado sobre A. Y entonces me queda esta relación que está acá. Esta cuenta que está acá conlleva esto que está acá. Bien, entonces he probado un solo lado, ¿no? Recuerden que dice, el ejercicio dice sí, solo sí, ¿no? Dice, fíjense, demuestre que la matriz esta es definida positiva si solamente si A es mayor que 0 y esto es mayor que 0. Ya yo probé un solo lado. Si esta es definida positiva, entonces el A tiene que ser mayor que 0 y esto mayor que 0. Ahora ustedes prueben, es recíproco. Prueben que si A es mayor que 0 y esto es mayor que 0, esta raíz tiene que ser, perdón, esta matriz tiene que ser definida positiva. O sea, tienen que probar esto. Se devuelven fácilmente y pueden probar esto. Bien. Sigamos adelante. Otro problema. Sea Z ahora una función definida, una función de manera implícita, Z función de X e Y, y la definimos como Z a la Z menos 3 que multiplica a X cuadrado más Y cuadrado más 2X igual a 0. Encuentren los puntos críticos y clasifíquenlos y definamos una nueva función f de X igual a Z. Ok. Bien. Hago la derivación implícita. La derivación implícita directamente. Z con respecto a X es esto. Z con respecto a Y. Ajá. Aquí puedo hallar parcial de F con respecto a X, parcial de F con respecto a Y, parcial de F con respecto a Z. Aquí ya tengo todos estos números calculados. Parcial de F con respecto a Z es esto. Parcial de F con respecto a Y o de Z con respecto a Y es esto. Y el gradiente de F es parcial de F con respecto a X, parcial de F con respecto a Y, donde parcial de F con respecto a X es esto. Aquí la tengo. Y parcial de F con respecto a Y es esto. Entonces lo tengo acá. Lo tengo acá. Es parcial de F con respecto a X y parcial de F con respecto a Y. Para hallar los puntos críticos, igualo a 0 las derivadas parciales de F con respecto a X igual a 0. Eso quiere decir que 6X menos 2Y es igual a 0. 6X menos 2Y es igual a 0. Y aquí quiere decir que esto quiere decir que 3X igual a Y. Y aquí quiere decir que 6Y menos 2X igual a 0. Simplifico entre 2. Me queda que X igual a 3Y. Así, 3X es igual a Y. Perdón, porque puse 9 aquí. A ver, hay un error en el 3X. 3X igual a Y. 3Y. Si multiplico por 3 aquí, a ver, multiplico por 3 acá. 3X igual a 9Y. 3X. Si multiplico por 3 acá, 3X igual a 9Y. Donde la Y va a ser igual, entonces reemplazo aquí. 3X igual a 9Y. 9Y igual a Y. Entonces, 9Y menos 8Y igual a 0 implica que es igual a 0. Y de la misma forma te encuentro que X igual a 0. De la misma manera. Entonces, el punto 0, 0 es el único punto crítico de la función Z igual a F de XY. De manera tal de que evalúo Z, para encontrar Z, hago F de 0, 0. Fíjense, aquí tengo mi Z, aquí tengo esto, aquí tengo. Entonces, cuando
tengo z e a la z menos 3x cuadrado más y cuadrado más 2x igual a 0. Entonces, yo estoy evaluando en el punto 0, 0. Fíjense, estoy en el punto 0. Esto es 0. Perdón. Esto es 0. Me queda z e a la... En el punto 0, 0, esto es 0. Esto es 0. Me queda z e a la z igual a 0. Al evaluar en el punto x igual y igual 0. Al evaluar en el punto igual 0. Entonces, me voy a la función. Esto es z e a la z menos 3, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 por 0. Queda esto. Z e a la z igual a 0. La única posibilidad e a la z nunca es 0, es que z sea igual a 0. Z sea igual a 0. Entonces calculo el hessiano en el punto crítico 0, 0. Ese es el hessiano. Esto es solo el hessiano. Ahí lo tengo. Haciendo las cuentas. Donde evalúo ahora en el punto de derivada que con respecto a aquí me queda menos 6. Ajá. Bueno. Derivo acá. Me queda 6. Fíjense, aquí el problema es la segunda derivada, ¿no? Fíjense, vuelvo. Aquí tengo el hessiano. Yo quiero calcular las derivadas estas derivadas, las cruzadas. Derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, esto que está acá, menos derivada parcial de f con respecto a aquí, de esto que está acá, de esto que está acá. Y al derivar esto con respecto a x, me queda la derivada de arriba o la de abajo, menos la de arriba por la derivada de abajo, sobre el cuadrado de la derivada de abajo. Esto que está aquí entre paréntesis, es esta fórmula, la fórmula de haber derivado este cociente. Esto que está aquí, pues es la derivada de un cociente, menos la derivada de la primera, que es esta, por la segunda, que es la que está abajo, menos la primera sin derivar, que es esta, por la derivada segunda, la que está abajo. Bueno, y así aplico la regla de la multiplicación de la derivación y llego a esta expresión. Llego a esta expresión que está acá. Y ahí veo que la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado evaluado en el punto x, esto es esto. Derivo con respecto a x es menos 6. La derivada segunda de esto, la derivada con respecto a y es menos 6. Y la derivada segunda de f con respecto a x y y es igual a 2. Bien. Entonces, fíjense, voy a calcular la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado. La derivada segunda de f con respecto a esto que está acá. Pongo todos sus valores. Recuerden que cuando estoy en el 0, 0, z vale 0. Z vale 0. O sea, esto va a ser e a la 0, que es 1. Z vale 0. Se me va todo esto. Me queda 6 sobre e a la 0, que es 1. Me queda 6. Y lo mismo voy para la derivada segunda de f con respecto a y cuadrado. Vuelvo a tener 6. Y la derivada segunda de f de x con respecto a y, ahí obtengo menos 2. Obtengo menos 2. Bueno, entonces el hessiano es este. Y esto da 36 menos 4, que es 32 mayor que 0. Y la f segunda de x es 6, que es mayor que 0. Luego quiere decir que ahí tiene un mínimo local en 0, 0. Hay un mínimo local en 0, 0. Bien. ¿Cómo se sienten?
Bien, profe. Bueno, para mí tiene sentido lo que está haciendo. Ok. Bueno, de todas maneras, ustedes tienen ahí los apuntes y los están viendo, ¿no? Fíjense este otro problema, sí, claro, que viene acá. Aquí viene este problema. Fíjense. Hallar un punto del plano de un triángulo tal que la suma de los cuadrados de la distancia de dicho punto a los vértices sea mínima. Fíjense, aquí el truco de este problema es situar los puntos del triángulo de la forma más sencilla posible para el cálculo, ¿no? Yo no voy a poner un punto. Entonces, la idea es agarrar los 3 puntos sobre los ejes de coordenadas. Los 3 puntos sobre los ejes de coordenadas. Porque, el problema es encontrar un punto, hallar un punto en el plano, tal que la distancia que hay de ese punto a los 3 vértices sea la misma. Entonces, vuelvo y repito, el truco aquí pues, es conseguir los puntos de lo más sencillo posible. Entonces, los puntos lo más sencillo posible es situarlos sobre el eje de coordenadas, porque al situarlos sobre el eje de coordenadas, una de las coordenadas va a ser 0. Por ejemplo, el punto A está situado sobre el eje Y. Entonces, la coordenada con respecto a X va a ser 0. El punto B y C están situados sobre el eje X. Entonces, las coordenadas para Y van a ser 0. Entonces, la distancia del punto X e Y que está en el plano, que está en el triángulo, al punto A, la distancia de ese punto al punto B y al punto C, hago la suma. Entonces, la distancia del punto XY a la A será X menos 0 al cuadrado, que es X al cuadrado, más Y menos A al cuadrado, ahí lo tengo. Después voy de ese punto XY al B, entonces tengo X menos B al cuadrado, más Y menos 0 al cuadrado. Y después voy al punto C, que ahora será X más C, porque tiene coordenadas negativas, estoy del lado izquierdo, X más C más Y cuadrado. Bien, sumo, esa es la suma de los cuadrados de las distancias del punto XY a cada uno de los vértices. Esa es la función que yo quiero minimizar o maximizar, minimizar. Bien, y esa función me queda 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 2 menos a por x menos 2ay más a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Profe, una pregunta. Bien, dígame. ¿El punto X e Y no debería tener una componente en Z también? No, eso en el plano. Hallar un punto del plano de un triángulo. Ok. Porque tiene que tener una componente en Z. Estoy en el plano. O sea, no, es que pensé que estaba como fuera de... No importa, yo después lo veo. No estoy en una superficie, estoy en el plano. Entonces, hallar un punto del plano, ahí está lo que diciendo, hallar un punto del plano de un triángulo, tal que la suma de los cuadrados de las distancias de dicho punto a los vértices sea mínima. Ese es como, digamos, la distancia. Claro, la distancia cuadrada, pero recuerden que yo no trabajo con la raíz, ¿no? Sino que trabajo sin la raíz para no complicarme con la derivada, con las derivadas. Porque si trabajo con raíz, si yo trabajara en vez de, si yo le pongo raíz, entonces la parcial de ese con respecto a que sería un medio de trabajar con la raíz, no. Cuando yo tengo raíz, no trabajo con la raíz, quito la raíz. Cuando estoy trabajando en estos problemas de distancia, para facilitar la derivación o la derivabilidad. Bien, entonces fíjense, esta es la distancia que estoy minimizando, que son las distancias del XY al A más la del XY al B más el XY al C. Entonces la derivada parcial de ese con respecto a X me da esto igual a 0 y me queda el punto X igual a B menos C3. La derivada parcial de ese con respecto a Y
me queda igual a esta. Voy a la segunda derivada, al derivar segunda con respecto a x me queda 6. Al derivar la derivada segunda con respecto a y me queda 6. Y las derivadas de s con respecto a x con respecto a y es 0. Y la derivada con respecto a x de s con respecto a y me da 0. Me da 0 acá. Por lo tanto, el criterio de la segunda derivada, b cuadrado menos ac es igual a 0, que es s de x y hoy, s de y, menos 6 por 6, que es 36, me da menos 36, que es menor que 0. Entonces me da, y a igual a 6 menor que 0. Entonces me va a decir que en el punto x y voy a obtener un mínimo en ese punto. Y que ese punto viene dado por x igual a b menos c sobre 3 y igual a sobre 3. Entonces, ese es el punto del plano que me garantiza que la suma de la suma de los 3 cuadrados a la distancia de dicho punto sea mínimo. Escogiendo, digamos, este punto está acá. El b menos a sobre 3 y el a sobre 3. Bien. Perdón, b menos c. B menos c sobre 3 y a sobre 3. Bien. Otro ejemplo. Supongamos ahora que tengo la ecuación z al cubo más x cuadrado z menos 2xy más 4 igual a 5. Fíjense, esta es una función. Yo supongo aquí que z es una función de x y de y. Z es una variable dependiente, x e y son variables independientes. Entonces define a z como una función implícita de x e y. Hay el gradiente de z en el punto 2, 2, 1. O sea, la x vale 1, la y vale 1 y el punto z vale 1. Pues ahí el gradiente de z. Recuerden, z es una función de dos variables, x e y. Entonces yo voy a hallar la derivada parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y la voy a evaluar en este punto. ¿Por qué pongo el 1? ¿Por qué puse el 1? Porque como es derivación implícita, en la derivación implícita me va a aparecer el z. Entonces cuando yo voy a evaluar la parcial de z con respecto a x, en derivación implícita, al otro lado me va a aparecer la z. Y entonces, al evaluar en el punto, yo necesito saber, cuando yo le doy a x el valor 2 y el valor y igual a 2, quiero saber cuánto debe valer la z. Cuando la x vale 2 y la y vale 2, la z vale 1. Entonces, hallar el gradiente en el punto, hallar los puntos críticos de z y demostrar que z tiene en 2, 2, 1 un punto de enselladura. ¿De acuerdo? Atención con estos problemas. Entonces, fíjense, comenzamos derivando implícitamente con respecto a x, con respecto a y, y después con respecto a x o con respecto a y, pues para tener derivada segunda de x e y. Bueno, y hay que hacer 2 veces derivada con respecto a x para tener la derivada segunda, digamos, de f cuadrado sobre y cuadrado. Bien, pasamos directamente a derivar implícitamente con respecto a x. Fíjense, 3z cuadrado por la derivada interna, por la derivada de z con respecto a x. Aquí la tengo. Más 2x por z. Aquí le diré como un producto, más x cuadrado por z de x, menos 2y igual a 0. ¿Alguna pregunta con esa derivada? Fíjense, estoy derivando acá, implícitamente con respecto a x. Entonces era 3z cuadrado, z con respecto a x. Aquí derivo como un producto, 2x por z,
más x cuadrado por z sub x, la derivada está acá. Y aquí derivo con respecto a x, esto es menos 2i. Menos 2i igual a 0. De la misma manera, derivo con respecto a i. Derivo con respecto. Es 3z cuadrado z de i. Ahora, esto será x cuadrado z de i menos 2x más 4 igual a 0. Bien, de esta manera, de aquí de 1, yo despejo a z de x de 1 y de 2 despejo a z de i. Entonces, fíjense lo que les decía anteriormente. La parcial de z con respecto a x, como es de manera implícita, me van a aparecer y, x y z. Y en la parcial de z con respecto a y, me van a aparecer x y z. No, aquí no aparece la y. Entonces, voy a evaluar el punto 2, 2, 1. Entonces, la y vale 2, la x vale 2 y la z vale 1. Entonces, será 2 por 2, 4, menos 4, la z vale 1, esto es 3, y la x vale 2. Será 4 más 3, 7. El denominador evaluado en ese punto siempre es distinto de 0. Y arriba es en el punto 2, que es 4 acá, menos 2, que es 4, y z vale 1, da 0. Entonces, el gradiente de z en el punto 2, 2, 1 es 0, 0, que es esto. Y que es esto evaluado en ese punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Para hallar los puntos críticos de z, hacemos ahora que el gradiente es 0. Si solamente sí, eso es 0 si los denominadores son 0. El denominador nunca es 0 porque es un cuadrado. Igualando eso a 0, me quedan estos puntos, x igual a 2 y igual a 2. Sustituyendo en la ecuación dada, con z igual a 2, con x igual a 2 e igual a 2, la ecuación dada, recuerden, es esta. Esta es la ecuación dada. Esta es la ecuación dada. Entonces me queda esto que está acá. Sustituyendo x igual a 2, me queda esto que está acá. Entonces resuelvo acá, me queda z cubo más 4z menos 8 más 8, me queda z cubo más 4z menos 5 igual a 0, ¿verdad? O sea, me queda z cubo más 4z menos 5 igual a 0. Ustedes, esta es una ecuación cúbica. Esta es una ecuación cúbica. Esto es z cubo más 4z menos 5 igual a 0. Ustedes saben cómo se resuelven esa ecuación, ¿verdad? ¿Se acuerdan la regla Ruffini en quinto año de bachillerato o USB? Sí, profe. ¿No les suena? Ah, bueno. Sí, claro. Entonces, ustedes buscan los divisores de 5. Fíjense, los divisores de 5. A 5 lo divide ¿quién? Lo divide aquí, al 5 lo divide el 1, el menos 1, el 5 y el menos 5. Y entonces ustedes reemplazan. Si z vale 1, si el divisor es el 1, que divide a 5, entonces reemplaza aquí. Esto es 1, 1 al cuadrado es 1 más 4. 4 más 1, eso es igual a 5. Entonces por eso le da z igual a 1. Si z es igual a menos 1, fíjense, menos 1 al cuadrado es 1, más 4 es 5, pero tengo menos acá porque z vale menos 1. Entonces no me satisface la ecuación. No me satisface la ecuación. Entonces, de los divisores de este término independiente, que son 1, menos 1, 5 y menos 5, el único que me verifica la relación es el 1. Luego, z vale 1. Z vale 1 quiere decir que es el único punto crítico de Z. Luego es el único punto crítico de Z. Ahora derivamos a 1 con respecto a X y a 2 con respecto a Y.
Ajá, derivamos a 1 con respecto a X, a 2 con respecto a X y con respecto a Y, perdón, aquí me equivoqué. Sí, bueno. Con respecto a Y y con respecto a X. Entonces, haciendo esas derivadas, me quedan estas cosas. Que Z de X en esos puntos valen 0, y Z de Y es igual a esto. Esto vale 0, Z de Y en esos puntos. Finalmente me queda esto que está acá. Ajá. Perdón. Z de Y. Ajá. 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 Esto me queda menos 2. Z de este con este me queda menos 2 al cuadrado, es menos 4. Ajá. Z vale, ¿cuánto fue que dijo que vale Z? 1, ¿no? Z vale 1. Z vale 1. Entonces 1, 3 por 1, 3, más 2 al cuadrado es 4. 4 más 3 es 7. Estoy evaluando en el punto 2, 2. A ver, ¿cuál fue el punto que me dio? Me dio el 2, 2, 1, ¿no? 2, 2, 1. 2, 2, 1. Entonces estoy evaluando en el punto 2, 2, 1. Estoy evaluando en el punto 2, 2, 1. Fíjense. Ajá. Z en el punto 2, 2 da 0. Z de Y y Z de X da 0. Todo esto da 0. Entonces esto me queda menos 2. Z vale 1, es 3. Y X vale 2 al cuadrado es 4. 4 más 3 es 7. 7. Menos 2 sobre 7 da esto. Cuando lo elevo al cuadrado es 4 sobre 49. Porque es menos 2 sobre 7 al cuadrado que me da esto. Esto da 2, menos 2 sobre 7. Da esto en el punto 2, 2. Aquí, al evaluar acá. Esto da 0. Porque Z de X y Z Y en el punto 2, 2 da 0. Entonces me queda menos 2 sobre 1 al cuadrado, que es 3. 1 al cuadrado por 3 da 3. Más 2 al cuadrado es 4, me da 7. Entonces me queda menos 2 sobre 7. Entonces al cuadrado me queda 4 sobre 49. Ajá. Ahora, ¿cuánto me queda esto? Esto me queda 0, porque ZI evaluado en el punto 2, 2 es 0. Y esto también me queda 0. Entonces me queda esto al cuadrado menos 0, me queda 4 sobre 49. Y es mayor que 0, entonces punto de encilladura. Finalmente se tiene que en el punto 2, 2, 1 tenemos un punto de encilladura. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Se entendió, ¿no? Ok. Bueno. Digamos adelante, pues. Ahora vamos a estudiar. Fíjense, estos problemas los vamos a estudiar de dos maneras. Esto ya estamos entrando, digamos, a estudiar problemas de máximos y mínimos, o problemas, digamos, de valores extremos, con lo que se llama restricciones. Pero estos problemas, que es lo que nos va a conllevar al método de multiplicadores de Lagrange. Pero antes de ver el multiplicador de Lagrange, voy a hacer una introducción a que esos problemas también se pueden resolver, digamos, si uno parametriza la región, si es acotada la región, sobre la cual, digamos, quiere calcular esos valores extremos. Entonces, fíjense, esto se llama estrategia para hallar los puntos de máximo y mínimo absoluto en una región con frontera. Aquí se puede hablar de máximo y mínimo absoluto, porque si la región tiene frontera, puede ser cerrada, acotada y funciones definidas sobre compactos, sobre cerrados y acotados, funciones continuas definidas sobre ellos, alcanzan su mínimo y su máximo en esa región.
Entonces, bien, sea f, perdón, una función que va de D del plano en R, donde D es una región cerrada y acotada. Si es cerrada y acotada, quiere decir que tiene una frontera, pues, que está limitada por una curva cerrada suave. O sea, la frontera que me cierra a D es una curva cerrada suave. Entonces, para hallar el máximo y el mínimo absoluto de f en D, primero, localizar todos los puntos críticos de f en D, en la región D. Luego, hallar los puntos críticos de f considerada como una función definida solo en el borde de D o en la frontera de D. O sea, primero, localizar todos los puntos críticos de f en D, en el interior de D. Después, localizar los puntos críticos en el borde de D. Para ello, tengo que parametrizar el borde de D y calcular el valor de f en todos estos puntos críticos. Comparar todos estos valores y seleccionar el mayor y el menor. A esta altura, estamos familiarizados con todos estos pasos, salvo el 2. Salvo el 2, que es el de hallar los puntos críticos en el borde. En el borde. Fíjense, yo aquí voy a parametrizar, fíjense. Al parametrizar, si yo estoy trabajando con una función de dos variables, porque estoy en el plano, en XY, al parametrizar, voy a reducirme a una variable y yo sé cómo calcular máximos y mínimos en una variable. Hallo los puntos críticos, derivo la función de una variable y le igualo a 0. Tengo el punto crítico, el que satisface la derivada de la función en ese punto igual a 0, ese va a ser el punto crítico. Y después hago la segunda derivada y veo y evalúo en ese punto crítico. Si me da mayor que 0 es un punto mínimo y si me da menor que 0 la derivada segunda va a ser un máximo. Y hallo sus valores. ¿Ok? Entonces, fíjense. Por lo tanto, yo sé trabajar y donde no sé trabajar y donde no he hecho nada hasta ahorita, salvo que ya lo voy a relacionar con el cálculo 1, con el cálculo de una variable, es para el caso 2. Fíjense, comparamos todos estos valores y solucionamos. A estas alturas estamos familiarizados con todos estos pasos, salvo el 2. Una forma de llevar a cabo el 2, fíjense, el 2 es una curva cerrada que me va a bordear, que va a ser el borde de la región D. Entonces, una curva, fíjense, es una aplicación que va de un intervalo I en la frontera D. Esto es como parcial de D, pero esto quiere decir el borde de D, la frontera, el borde, donde I es algún intervalo abierto cuyo rango es el borde de D. Entonces, la curva que yo voy a parametrizar, que esta va a representar, la parametrización de esta curva, va a representar al borde de D, es C. Una curva que va de I, que es un intervalo contenido en R, esto está contenido en R, va a ir al borde de D. Esto C me manda puntos de un intervalo abierto contenido en los reales, me lo va a mandar al borde de D, al plano, pero a la frontera. Y F va a ser una función que va de ese borde en R. Así que yo puedo hacer esta composición. Tiene sentido hablar de esta composición de F compuesto con C. De manera que cada T que está en I, el intervalo I, va a parar mediante esta composición a un número real de esta forma. F compuesto con C de T, que es F de C de T. Y esto está en R. Así se relaciona. Entonces, localizar los puntos de máximo y mínimo
T0, T1 que están en D, recuérdese revisar los extremos del intervalo. Entonces, C de T0 y C de T1 serán puntos de máximo y mínimo de F como función definida en el borde. O sea, si el intervalo I está formado por el T0, T1, que son los extremos del intervalo, entonces hay que chequear cuánto vale CT0 y CT1. Serán puntos de máximo y mínimo de F como función definida en D. Los extremos del intervalo I, que es el T0, T1, evalúo allí para ver qué pasa también. Porque esos son candidatos a ser puntos extremos, a ser el máximo y mínimo. Bien, vamos a ilustrar esto con unos ejemplos. También, ¿no? Sí, profe. Entonces, pues, vuelvo y repito que esta es como la introducción porque yo después voy a tratar estos problemas utilizando multiplicadores de Lagrange. Pero para que vean. Entonces, fíjense, allá los valores máximos y mínimos de la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x menos y más 1 en el disco cerrado, x cuadrado más y cuadrado menos igual que 1. En ese disco. O sea, yo voy ahora, fíjense, un problema es allá los valores máximos y mínimos de esta función y ya está, eso se puede hacer. Pero ahora, además de esa función, yo quiero que esos valores estén en este disco. Fíjense, son dos problemas totalmente distintos. O sea, aquí a la función, al problema, le estoy agregando una restricción, que es que los valores, ¿no? Deben estar, los valores allí de máximo y mínimo de esta función deben estar en este disco. Bien. Primero, para hallar los puntos críticos, hacemos que la parcial de f con respecto a y la parcial de x con respecto a y de f con respecto a x y de f con respecto a y igual a 0. Entonces hago esas parciales. Parcial de f con respecto a x es 2x menos 1 igual a 0. Y la parcial de f con respecto a y es 2y menos 1 igual a 0. Me queda x igual a 1 medio y y igual a 1 medio. Ese punto, 1 medio está dentro de esta región. Ese punto, 1 medio, está dentro de D. ¿Ok? Es un punto interior a la región. Ahora, ¿qué pasa con la región? Ese es el punto crítico. Yo quiero ver los otros puntos donde puede pasar, son en los bordes o en los bordes de la región. Entonces, la frontera de D, como es un disco de radio unitario centrado en el centro, yo puedo parametrizar la frontera de D por esta curva. CT va a seno de tita, coseno de tita, perdón, de T, seno de T, coseno de T, donde T varía entre 0 y 2pi. ¿Qué estoy haciendo? Esto me parametriza, esto me da este círculo. Me da la curva que encierra este círculo. Ahora si hago F compuesto con C de T, fíjense que en ese de T voy a hacer F compuesto con C de T. Entonces, la X la voy a reemplazar por la 0 de T al hacer acá, y la Y la voy a reemplazar por el coseno de T. ¿O me equivoqué? Me equivoqué. La X, aquí me equivoqué. La X por el coseno de T y la Y por el 0 de T. Aquí me equivoqué. Me equivoqué. Aquí me equivoqué.
Pero bueno, vamos a la función. Vamos a la función. Ajá. La X es coseno cuadrado, la Y es seno cuadrado, la X es menos coseno de T y la Y es menos seno de T más 1. Más 1. O sea, aquí invertí, aquí invertí. Aquí invertí. Claro, como están al cuadrado y están iguales acá, no hay ningún problema. Pero aquí la X es coseno de T y la Y es seno de T. Y la Y es seno de T. La Y me da la coordenada esta en el eje de la C y la otra en el eje de la C. Bien, aquí hay un errorcito. Tengo que invertir esto. Bien, entonces fíjense, al yo, ¿qué es lo que he hecho aquí? Fíjense, la función f, que de dos variables, el borde de ella, utilizo ahora el disco y en el borde de este disco, que lo he parametrizado con esto, reemplazo acá. Pongo la X coseno de T y la Y seno de T, y esta función se ha transformado ahora en una función de una sola variable, porque la X depende de la T y la Y depende de la T. Entonces trabajo con esta función f de c de t, que es igual a esto que está acá. Entonces esta función, al parametrizar el borde, se me transforma en esto que está acá. Y esto es una función de una sola variable, que es g de t. G de t. Bien, ¿se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Seguro. ¿Se entendió? Están viendo lo que hago, ¿no? Lo que hago es esta función de dos variables, al parametrizar el borde de este círculo a través de esta parametrización, esta ecuación de dos variables se me transforma en esta que está aquí, de una sola variable, que es t. Entonces yo ahora aquí, para el borde, saber si hay máximos y mínimos, no trabajo con una función de dos variables, sino de una sola variable, que es t. Para hallar los puntos críticos de f en el borde, basta con localizar el máximo y el mínimo de g. Basta con el máximo y el mínimo de g. Bien, para ello, ¿qué hago? Derivo g' con respecto a t. Será menos coseno de t más coseno de t igual a 0. Eso me va a dar coseno de t. Aquí está, 0 de t más coseno de t. Y eso va a valer pi cuarto, 5 pi cuarto. Está acá. Está aquí dado. Pi cuarto y 5 pi cuarto. Bien. Por consiguiente, los candidatos para puntos de máximo y mínimo de f en el borde de D son los puntos c pi cuarto y c 5 pi cuarto. Y los extremos, por ejemplo, que es el 0 y el 2 pi. Los valores de f en los puntos críticos son los siguientes. Entonces voy a evaluar en el punto crítico un medio, quién es f, sabiendo que f es esto es esto. Evalúo entonces después voy a evaluar en el f de c pi cuarto. C pi cuarto, recuerden quién es c. C es esto. ¿A dónde lo tengo? C está aquí. C de pi cuarto, seno de pi cuarto, es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Aquí lo tengo. F de pi cuarto me da esto. Ajá. Y en el otro, en el 5 pi cuarto, que es cuarto, ¿qué cuadrante? Tercer cuadrante, ¿no? 5 pi cuarto es tercer cuadrante. 180 por 5, 8 por 5, 40. A ver.
180 por 5, 840, 900 entre 4, da 200 algo, ¿no? ¿Cuánto da? 5 pi cuarto que corresponde. ¿En cuántos grados? 180 por 5 entre 4. 180 dividido mitad 90, 40, 180, mitad 90, mitad de 90, 45. 45 por 5, 5 por 5, 25, 4, 20, 29, 22, 200. Tercer cuadrante. Estoy en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante es negativo y es negativo. Ok. Es negativo el seno y es negativo el coseno. Entonces evalúen ese punto y me da esto. En el 0, 0 y en el 0, 2 pi son iguales. Estoy en el punto 0, 1 y eso me da esto. Entonces, comparando los valores, un medio que dio en el punto interior, en el un medio, eso da un medio. Comparando en este punto y en este punto, 2 menos este y este, veo que los valores máximos van a estar, el valor mínimo, está claro que el mínimo absoluto se alcanza en un medio, el menor de todos estos valores, y el máximo absoluto se alcanza acá, que es 2 más raíz de 2. Al evaluar. ¿Me expliqué? Creo que sí, profe, pero tengo que verlo con más detenimiento. Vuelvo y repito para que cuando vean con detenimiento, fíjense. Vuelvo y repito con este. Y ahí les pongo 2 ejercicios más. Ya vamos a ver. Por lo menos, fíjense. Allá los valores máximos y mínimos de la función con esta restricción. Entonces yo vengo, primero trabajo sin la restricción. Hallo el máximo y el mínimo de esto sin la restricción. Hallo el punto crítico. Para ello derivo con respecto a X, derivo con respecto a Y y me dio el punto un medio. Eso me dio X sin ninguna restricción. Es el único punto crítico y me da que el punto un medio está dentro del disco. Está dentro de este disco. Es un punto dentro del disco, que es candidato a ser máximo o mínimo, pues. Es un punto crítico. Bien. Entonces, ya yo tengo un punto crítico en el interior del disco. Entonces, lo otro que puede pasar, ¿qué pasa, digamos, en los extremos o en la frontera del disco? En la frontera del disco. La frontera del disco es la circunferencia, digamos. Entonces, yo tengo que parametrizar esto. Y esto lo parametrizo a través de una curva que es coseno de t, seno de t, donde t varía entre 0 y 2 pi. Entonces, yo reemplazo la x por coseno de t y la y por seno de t y me construyo una función que es la compuesta de f con la curva, y esa composición es esta que está acá. Pero con la ventaja que esa composición ahora es una función de una sola variable, porque como vieron, va de, la están viendo, va de R en R. La composición, esta composición va de R y es un intervalo contenido en R en R. Entonces, eso es esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, están con función de una variable. Esa función de una variable, ustedes le van a estudiar su punto crítico. ¿Cómo se estudia? Hacen la primera derivada y le igualan a 0. Eso me va a dar que seno de t es igual a coseno de t. Que prima de t igual a 0 me va a dar que seno de t es igual a coseno de t. Entonces, seno de t es igual a coseno de t cuando t vale pi cuarto y cuando t vale 5 pi cuarto. 5 pi cuarto. Entonces, yo vengo, calculo estos valores y empiezo a calcular. Bueno, puedo hallar la derivada segunda si quiero y evalúo los puntos. Pero bueno, si no quiero trabajar con la derivada segunda,
voy directamente y evalúo los puntos, pues. Ahí, aquí están los puntos, pues. C pi cuarto es esto. Aquí está. C con 5 pi cuarto es esto y da esto. Y en los extremos de la curva, C de 0 y C de 2 pi, que es el punto 0, 1, digamos, y me da esto. Comparamos todos esos valores y veo que un medio, tengo esto y esto y esto. El valor más pequeño de esto es un medio, que corresponde a este punto, y el valor más grande es 2 más raíz de 2, ¿no? Que corresponde a este punto. Entonces, el máximo absoluto es esto y el mínimo absoluto es esto. Bien. Sigamos adelante, pues. Sigamos adelante. Fíjense, otro problema. Hallar los máximos y mínimos globales absolutos de una función que va de R2 en R, da esta forma. Donde U es una parábola acotada por esto y por esto. Recuerden, la I es menor o igual que raíz de 2 y mayor o igual que menor raíz de 2. Entonces, trazamos esta parábola, la parábola X igual a 2i menos 2 menos i cuadrado, de la traza es esta. Esta es la X igual a 2 menos i cuadrado. ¿No? La han trasladado hacia acá. Y la está acotada por la recta igual a raíz de 2, que está por arriba, y la i menos raíz de 2, que es la que está por abajo. Entonces, fíjense, el borde de esta parábola va a ser este y todo esto. Todo esto. Esa es la región D. Ese va a ser el borde y el borde va a ser todo esto. Entonces, el borde va a ser la parábola y este segmento. ¿Ok? Entonces, yo voy a parametrizar este segmento, tengo que dividir, y esta parábola. Entonces, tengo que trabajar con dos bordes, con este y con este. Bien, analizamos el problema en dos partes, en el interior de U, en el borde de U, arco de la parábola y segmento de recta. Arco de la parábola y segmento de recta. Bien, en el interior de U hallamos el gradiente. El gradiente de F es esto que está acá. Vamos a buscar quién es X, quién es Y. Quién es X y quién es Y. Entonces, en este caso, si menos 2x por igual a 0, entonces me queda x igual a 0 o y igual a 0. Y de acá, si x igual a 0, me queda igual a esto. O y igual a 0, me queda x igual a 1. Entonces, los puntos que tenemos, se tienen 3 puntos. El 0 menos raíz de 2. El 0 raíz de 2, que están en el borde. Y el c, que es el 1, 0. Este punto, 0 menos raíz de 2, este es el B, perdón, es el A. Ah, yo me equivoqué aquí el punto. El A, este es el B. 0 raíz de 2 es el A. Bueno, ahí me equivoqué con las letras. Este es el 0 raíz de 2, este es el 0 menos raíz de 2. Son los puntos. Bien, que está en el borde y el 1, 0 está en el interior. Está aquí. El 1, 0 está en el interior. Estudiemos en el interior. En el interior. Entonces hago la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, evaluado en el punto, en el 1, 0. La derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, evaluado en el punto. Y las derivadas cruzadas evaluadas en el punto. Entonces hago el criterio y me queda menos 4 menor que 0. Con la primera derivada de f con respecto a x cuadrado igual a menos o menor que 0, entonces voy a tener un mínimo. La función tiene un perdón. Ah, no, sí, es que negativo, perdón. La función tiene un máximo. La función tiene un máximo local.
en el punto 1, 0. Y vale f de 1, 0. Vale. Ahora vamos al borde. Vamos al borde. Recuerden que el borde tiene un segmento vertical que es x igual a 0 y y varía entre esto y esto. Entonces, fíjense, f de 0i da 0. F de 0i va a 0. Fíjense, la f es esto. Fíjense, la f es, ¿dónde está la f? La f es esto. F de 0i, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, f de 0i es 0. A ver. Ajá, estoy aquí. F de 0i es 0. Eso implica que hay mínimos locales en A, B. En los extremos, f de 0 más o menos raíz de 2 igual a 0. Hay mínimos locales. Hay mínimos locales. ¿Por qué? ¿Por qué hay mínimos locales? Fíjense ustedes la función con la que están trabajando, x0 e y variada. Fíjense cómo es la función. La función es esta. ¿Cómo ustedes me garantizan que entre 0 y acá la función va a alcanzar un mínimo local? Entre 0 y la función va a ser 0. Bueno. Esta función. Ya va, espérate, vamos a ver cómo. Bueno, la función entre 0, el 0 y la equivale a 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. La función f de 0 y es 0. Vamos a ver. F de 0 y es 0. Vamos a ver después. F de 0 y es 0. Así tiene. A ver, estoy acá en el interior de I. Espérate, a ver. Así tiene 3 puntos a 0. Está en el borde. Está en el interior de U. Estamos acá. F de 0 y. F de 0 y es 0. Hay mínimo local en AB. En los extremos, F de 0. Ok. F de 0 más raíz de 2 vale 0. Hay mínimos locales. Ok. Finalmente, en el arco de parábola, x igual a 2 menos y cuadrado, entonces voy ahora a tener la función f de xy, reemplazo la x por 2 menos y cuadrado, aquí está, reemplazada, evalúo la función f, pero ahora con estas variables, con 2 menos y al cuadrado y reemplazo aquí, ¿a dónde está? Reemplazo aquí con x igual a 2 menos y cuadrado. Reemplazo aquí y me queda esto que está acá. Reemplazo aquí y me queda esta función acá, y me queda 0. Y veo que, bueno, que es el mínimo local. Vale 0. Entonces, comparando los valores extremos de f, tenemos que el máximo global está en el 1, 0 y vale 1. Y los mínimos globales en el borde A0BA, que es 0. O sea, en el A0, el A0BA, aquí vale 0. Aquí vale 0. Y aquí vale 1. Entonces, en los bordes, la función tiene su mínimo, que vale 0, y en el interior tiene un máximo, que vale 1. Esa es la conclusión. Comparando los valores extremos de f, tenemos
que en 0 la función vale 1 y en el borde la función vale 0. Vale 0. Bien, aquí tenemos otro problema del mismo tenor. Ustedes pueden ver este problema. Fíjense, el último problema, el último ejemplo. Fíjense, el último ejemplo, yo tengo f, una función que va de R2 en R, dada de esta forma, como x cuadrado más x por y más y cuadrado menos 2x menos y. Queremos averiguar el valor máximo y el valor mínimo de esta función cuando la definimos sobre un rectángulo que tiene estos vértices. Entonces, fíjense cuál va a ser mi problema. Mi problema aquí es el largo, porque yo voy a trabajar con cada uno de estos lados cuando voy a trabajar en el borde. Primero vamos a ver qué pasa en el interior de la región. Entonces, si el punto P donde se alcanza, digamos, el máximo absoluto en el rectángulo es un punto interior, entonces podemos detectar ese punto hallando los puntos donde se anulan las derivadas primero, las derivadas parciales. Entonces, vamos a ver dónde se anulan estas derivadas parciales. X cuadrado más xy más y cuadrado menos 2x menos y. La derivada parcial de f con respecto a x es esto. Y la derivada parcial de f con respecto a y es esto. Resuelvo este sistema de ecuaciones. Esto igual a 0. Y esto igual a 0. Me queda 2x más y igual a 2. Y me queda x más 2y igual a 1. Resolviendo el sistema de ecuaciones, se tiene que el punto 1, 0 es un punto que es interior al cuadrado. No, porque fíjense, el cuadrado tiene 0, perdón. Perdón, no es interior. El punto que me dio, ¿cuál era? El punto X, ¿cuánto me dio X? X igual a 1 e igual a 0. X igual a 1 e igual a 0 está en un lado. X igual a 1 e igual a 0 está en el borde. Entonces hago la derivada segunda. Y evalúo en el punto y me queda igual a menos 3 menor que 0. Y la derivada segunda mayor que 0. Luego en el punto 1, 0 hay un mínimo local. Y ese mínimo local vale f de 1, 0 igual a menos 1. Estudiamos ahora los bordes. Vamos a ver qué pasa ahora en los bordes. Entonces, a ver, está la curva. Ok, 0, 1, claro. 2, 1, 1, 2. Ok, el rectángulo es este. Bueno, estudiamos qué pasa en los bordes. Qué pasa en este borde. Sobre este borde tenemos que g de x es igual a f de x1. Reemplazamos la y por 1 y me queda esta ecuación que está acá. Esta la derivamos, es una ecuación de una sola variable. La derivamos con respecto a x y la hacemos igual a 0. Me queda 2x menos 1. O sea, me queda x igual a 1 medio. Calculo la segunda derivada. La segunda derivada de esta es igual, fíjense, la primera derivada es 2x menos 1. La segunda derivada es 2, que es mayor que 0. Por lo tanto, aquí va a haber un punto mínimo. Luego un medio es un mínimo relativo para este intervalo. Y el valor vale g de un medio es igual a menos un cuarto. En los extremos del intervalo, en 0 es esto y g de 2 vale esto. Porque estoy hablando de un intervalo que va entre 0 y 2. Que va entre 0 y 2. Aquí está. Bien, y eso lo repito para cada uno de los lados, ¿no? En el borde superior, los valores máximos y mínimos que alcanzan
AF son 2 en el punto 2,1 menos 1/4 en el punto 1 medio 1. Y ahora me voy para el otro borde, el vertical. Equivale 2 e I vale menos 1, 1. El borde vertical equivale 2 e I varía, equivale 2 y varía entre menos 1 y 1. Y así voy, entonces evalúo en el punto equivale 2 e I variable y así voy con todos los demás y saco las conclusiones debidas. Bueno, ustedes terminan de leer ese problema. Esto lo voy a hacer utilizando multiplicadores Lagrange. Aquí no tengo entonces que parametrizar el borde de las regiones, sino que utilizo multiplicadores Lagrange y veo otra manera de resolver esos problemas. Bien, vamos a dejarlo ahí. Retomamos la clase el lunes. El lunes comenzamos con multiplicadores Lagrange. Ya creo que para el mismo lunes o el miércoles estamos listos. Y ya el miércoles podemos comenzar nuestro repaso, que haríamos miércoles y viernes. Y el lunes de la semana 7 haríamos nuestro examen. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud que quieren preguntar para el examen, antes del examen? Por mi parte, pues, por ahora no, profe. Bueno, me alegra. Los otros compañeros tienen algo que aportar, que decir. ¿Cómo se están preparando para el examen? Yo me imagino que tienen bastante material, Preparadores no hay, ¿no? No hay preparadores, profe. No hay, ¿no? Bueno, yo más o menos, pero yo hago bastante ejercicio, ¿ah? Sí, profe, sus ejercicios ayudan bastante a entender. Yo hago bastante ejercicio. Bueno, y los escribo, a veces me equivoco, como ustedes habrán visto, y me doy cuenta de los errores aquí cuando los estoy viendo. Una cosa es escribirlos, como uno no revisa. Me doy cuenta a veces de los gazapos, los errores que cometo cuando los estoy leyendo aquí con ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues si no, me despido y nos veríamos el lunes. Yo espero que la semana que viene tengamos una semana dinámica, porque vamos a hacer clase el lunes, miércoles y viernes para hacer un repaso, digamos, más o menos desde el miércoles y viernes. Terminar con el grueso de la materia el lunes y dedicarnos el miércoles y el viernes a discutir dudas y a